Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga aquí una vez más, llevando con la palabra de Dios. Y estamos contentos, felices y en bendición de seguir perseverando en Cristo, porque eso es de lo que se trata. Le damos muchas gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que están siempre con nosotros ahí, esperando de que lo que compartimos con usted sea de bendición, sea de ayuda espiritual, le ayuda a encontrar una relación con Cristo, porque eso es lo que se trata, de que tengamos una relación con Cristo. Y si ya la tiene, pues que se fortalezca, porque en estos últimos días, pues todos sabemos bien de que necesitamos pues estar bien delante de Dios, buscar mucho de Dios y fortalecernos en la fe, porque según vemos, esto no va como mucha gente espera, a regresar a ninguna normalidad, sino que el Señor Jesucristo dijo, esto es principio de dolores, esto ya lleva décadas o años, pero conforme va pasando el tiempo se va intensificando. Así que hoy más que nunca hay que afirmarnos, creer en el Señor Jesucristo para que seamos salvos nosotros y nuestra casa y estemos preparados para este evento del que estamos hablando, del arrebatamiento. Estamos hablando del profeta Elías como ejemplo porque en el segundo libro de los Reyes, en el Viejo Testamento, dice la palabra de Dios de que cuando Dios quiso levantar a Elías en un torbellino, iba saliendo de la ciudad de Gilgal con el profeta Eliseo. Llegaron a Betel, de Betel se fueron a Jericó y de Jericó al río Jordán. Estamos hablando muchas cosas que pasan en el lapso de este tiempo, y en el río Jordán pues hemos hablado bastante. El apóstol San Juan, quien habló del bautismo del Señor Jesucristo también, en sus epístolas habla de que debemos de vencer o que podemos vencer en Cristo solamente este mundo con todos sus problemas, todas sus dificultades, porque se trata de vencer sirviéndole a Dios, agradándole a Dios, no solamente sobrevivir por sobrevivir como cualquier otra persona que no le importa quebrantar la ley de Dios, que para sobrevivir mienten, roban, extorsionan, lo que sea. No, si vamos a sobrevivir tenemos que sobrevivir en el espíritu, o sea que nuestra alma, ¿de qué serviría que sobreviviéramos en el cuerpo teniendo todas las comodidades si es posible y nuestra alma está perdida para siempre? No serviría de nada y no hay ninguna gloria, ninguna esperanza, ningún reconocimiento de parte de Dios. Así que es bueno que entendamos de que tenemos que servirle a Dios para que sobrevivamos, no solo en este mundo, porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura, las cosas materiales, pero más que nada, lo principal. Por eso en el cristianismo, o en el verdadero cristianismo, lo más principal de todo, lo más grande de todo, de lo que debemos estar 100% seguros, es por la salvación de nuestra alma. Porque si no tenemos salvación de nuestra alma, ¿de qué sirve todo lo demás? Porque la muerte puede venir en cualquier momento y más en este tiempo. Y de eso queremos hablar en esta ocasión. De vencer, como dice el apóstol San Juan. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe en Cristo y en la palabra de Dios. Y también les dice de que nosotros hemos vencido el espíritu de anticristo, dice, que está en el mundo, dice, todos aquellos que han venido engañadores, que de los cuales el mismo Señor Jesucristo nos advirtió en el capítulo 24 de Mateo, cuando dijo, nos lanzó una advertencia y dijo, tengan cuidado, dice, porque muchos van a venir en mi nombre, muchos cristos y muchos falsos profetas. Así que el Señor desde los tiempos de los apóstoles les dijo a ellos para que nos lo transmitieran a través de todos los siglos y a través de la iglesia cristiana, de que tengamos cuidado, especialmente si en aquel entonces el apóstol San Juan decía que ya muchos anticristos habían salido de entre ellos, cuanto más ahora que estamos en estos últimos tiempos. Y uno tiene que conocer la palabra de Dios para saber qué espíritu es el de Dios y qué espíritu es el del anticristo, porque acuérdese que el trigo y la cizaña son idénticos, pero su función es diferente. El trigo alimenta y trae bendición al que lo consume, pero la cizaña es veneno. Veneno, una vez es consumido, pues envenena y mata a la persona. Así es la enseñanza que puede pensar uno que viene de Dios, pero si uno no conoce la palabra de Dios, si uno no tiene el Espíritu de Dios para discernir, uno puede estar comiendo cizaña
Y por eso, vea, hay tanta gente que se jacta de su religión, incluyendo mucha gente que se autodenomina cristiana, pero eso no significa nada, porque el árbol siempre se conoce por su fruto. Y árbol, pues, que no da buen fruto. Entonces ahí dice el Juan el Bautista, cuando bautizó al Señor Jesucristo, le dijo a los escribas y fariseos, a los religiosos: árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y entonces allí el evangelista Juan el evangelista, el que escribió el Evangelio de San Juan y escribió sus epístolas, nos dice pues de que nosotros, por tener el Espíritu de Dios, hemos vencido y podemos vencer el espíritu de anticristo. Y una de las cosas que tenemos que vencer es el miedo, porque en este tiempo el Señor Jesucristo en Lucas 21:25 dice de que en estos últimos días los hombres iban a desfallecer por el terror de las olas del mar, por los terremotos, por todas las catástrofes naturales y por el decaimiento moral y espiritual que hay en este tiempo y que se va agrandando. Y eso pues incluso va a llegar al hombre dice, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Los hombres, las armas que tienen. Y hemos explicado de que el Señor Jesucristo ahí usó esa palabra que se llama uranios, cuando dijo las potencias de los cielos serán conmovidas. Y sabemos que en nuestro tiempo pues el uranio se usa para hacer bombas atómicas, y desafortunadamente tarde o temprano los hombres de mal corazón o confundidos o como sea que estén, pues van a usar estas cosas. Así que es bueno que en este tiempo nos preparemos para que ese miedo, ese espíritu de miedo, de terror, no nos arrope, no nos gane y lo podamos vencer. Y eso solamente conociendo la palabra de Dios, viviendo para Dios y teniendo el espíritu del Dios vivo. También hablamos de unos ejemplos que hemos dado muy buenos, y hablamos acerca del rey David en su tiempo cuando él venció a Goliat. Hemos explicado cómo es que lo venció. No es ninguna casualidad, no fue por como si hubiera sido una obra de magia o algo que él se hubiera inventado, sino que él lo venció porque tenía el Espíritu de Dios. Tenía el Espíritu de Dios porque él había sido ungido como rey de Israel. Una historia que pues es muy conocida por el mundo entero. Hollywood ha hecho películas de esto, mucha gente las ha visto. Es de las historias más conocidas en el mundo cristiano, cuando este rey David venció a Goliat, porque Goliat era un gigante de 3-4 pies de alto, o sea, algo fuera de lo normal. Y entonces tenemos que aclarar de que el que estaba haciéndole frente a estos filisteos junto con Goliat era el rey Saúl, que era el rey que era entonces en Israel en ese entonces. Pero dice que cuando Goliat por 40 días, esto es muy importante que lo entendamos, especialmente para nuestro tiempo, Goliat por 40 días estuvo retando al ejército de Israel con el rey Saúl, pero cada día que él salía a retarlos, dice que el rey Saúl y su ejército, los cuales eran hombres de guerra y tenían conocimiento de armas, de guerras y de estrategias, pues se aterrorizaban y temblaban, así es como dice la palabra de Dios, solamente de ver este gigante, porque ellos no tenían espíritu de Dios. Eran hombres de guerra, pero no conocían a Dios. Sabían del Dios de Israel, porque eran gente de Israel, sabían de los profetas, sabían la historia de cuando Dios los sacó de Egipto. Conocían a algún profeta por allí, pero no vivían para Dios, no tenían una relación. Igual que mucha gente que se puede conformar a tener una religión, pero cuando vienen los problemas, cuando se asoma Goliat y nos reta, si no tenemos, aparte del conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, fácilmente vamos a ser intimidados, y eso fue lo que le pasó a este rey Saúl. Todo ese conocimiento de guerras y de todo lo que habían hecho hasta ese momento como hombres guerreros no les sirvió de nada, porque fácilmente eran intimidados y aterrorizados por Goliat. Por 40 días. En este tiempo de la pandemia que ha venido por todo el mundo, vea que se inventaron lo de las cuarentenas y la gente vive pues hasta cierto punto aterrorizada por esta pandemia, y hasta la fecha siguen las cuarentenas aislando a la gente, que no trabaje, que no salga de su casa, y si sale que pues sea por un tiempo corto. De cualquier forma ha afectado mucho, pues la palabra cuarentena viene de 40, el número 40.
Así que este Goliat, a través del miedo que el enemigo, el diablo, estaba usando este Goliat, porque estos filisteos adoraban dioses pues que realmente tenían que ver con demonios, a Dagón y otros dioses. Este dios Dagón de los filisteos era mitad hombre y mitad un pez. Entonces, pues eso no tenía nada que ver con el Dios del cielo, era adoración a demonios. Entonces, por 40 días es una cuarentena lo que les estaba imponiendo este espíritu de temor, de miedo a los israelitas. Y no los dejaba, y como no los dejaba que se movieran de allí por el temor, porque si ellos huían, pues los iban a seguir o los iban a matar. Así que los tenían controlados con el espíritu de miedo estos filisteos a través de Goliat, que era un gigante. Los tenían en cuarentena, igual que hoy en día. El miedo tiene en cuarentena este mundo, al igual que aquellas gentes de Israel, porque hace falta el Espíritu de Dios en las iglesias, hace falta el Espíritu de Dios en los hombres, en las mujeres, en los hogares, en los lugares de trabajo. Si no, esta cuarentena lo único que va a hacer es que se va a agrandar y posiblemente, como el Señor dijo, es principio de dolores. Lo más probable, no sería ninguna sorpresa, que esto se empeore. Por eso tenemos que buscar a Dios. Dios no podemos pasar por alto y hacernos los ignorantes de que estamos viviendo en un mundo con todas las comodidades que Dios hizo e ignorarlo a Él, ¿no? Tenemos que ponerle atención a su palabra y a Él, porque Él va, listos o no, Él va a cumplir su palabra. Entonces este David viene y lo vence a Goliat porque tiene el Espíritu de Dios. El espíritu que tiene este David al ser ungido, pues es mucho más poderoso porque es Dios mismo dentro de David. Y vence ese espíritu de miedo de Goliat, que incluso dice que toma 5 piedras este David para vencer a Goliat y una sola piedra usa para vencerlo. Le pega en la cabeza con su honda y con la misma espada de Goliat le corta el cuello, le corta la cabeza. Pero entonces de allí hemos estudiado también de que David tomó 5 piedras porque Dios de alguna forma se lo indicó. Ya que después, tiempo después, años, posiblemente años después, aparecen otros 4 gigantes. De allí también de los filisteos. Eran descendientes de los gigantes, los últimos, según la palabra de Dios, los últimos que quedaban. Porque cuando conquistaron la tierra prometida había gigantes. Acuérdese de que la palabra de Dios dice de que Moisés envió 12 espías, 12 hombres, uno de cada tribu, 12 tribus. Entonces eran 12 hombres a que fueran a examinar la tierra prometida para ir a conquistarla. Y de esos 12 hombres, uno se llamaba Josué y otro Caleb. Los otros 10 dice que llegaron con un mal informe cuando regresaron a Moisés y le dijeron: allá hay puros gigantes en esa tierra, y nosotros nos veíamos como langostas, como insectos delante de ellos. Y entonces pues se intimidaron, se llenaron de terror y de miedo, dieron un mal informe delante del pueblo y todo el pueblo se desanimó. Solamente Josué y Caleb, porque dice la palabra de Dios claramente allí cuando dan ese informe, que estos 2 hombres tenían un espíritu diferente a aquellos, un espíritu que no tenía miedo, no tenían temor, pero eran hombres pues que se preocupaban por hacer lo que a Dios le agradaba. Aquellos llevan un mal informe y desaniman a la gente, así como hoy en día los noticieros, toda la gente de este mundo que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, lo único que van a llevar son malas noticias para infundirle más miedo y más temor a la gente. Así de que por eso es mi consejo. Hay que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios y oímos todo lo que el mundo dice, son solo malas noticias, puras tragedias y desgracias, y eso aumenta el miedo y el temor de la gente. Así que yo recomiendo de que nos mantengamos oyendo, buscando la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesús: no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que podamos vencer este espíritu de miedo, de temor que está arropando el mundo, porque el Señor Jesucristo va a llegar el momento que hasta las potencias de los cielos van a ser conmovidas, hasta las bombas atómicas que los hombres tienen hoy en día, en algún momento dado desafortunadamente las van a usar, y esperamos que nosotros, por eso estamos hablando de este arrebatamiento,
porque el mismo Señor descenderá con voz de trompeta, con voz de arcángel, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados y así estaremos con el Señor para siempre. Apocalipsis 3:10, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, le dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está para venir sobre todos los que moran sobre la tierra, para probarlos, dice el Señor, dice, yo te voy a librar por cuanto tú has sido fiel. De ese momento, así que ese es el mensaje que traemos, esa es la esperanza que tenemos, y en este momento queremos hablar un poquito más de vencer el miedo, y en este caso queremos referirnos a vencer el miedo de la muerte, porque de una o de otra forma, si Dios quiere, pues vamos a morir todos o muchos, excepto aquellos que alcancen la bendición esta, la esperanza bendita del arrebatamiento o del rapto. Pero si Dios nos llama antes y tenemos que morir en este cuerpo físico, pues es bueno que entendamos de que ya no debemos de tener miedo a la muerte, temor ni pánico ni terror a la muerte, porque el Señor Jesucristo eso vino. Allá el rey David venció a Goliat y ese espíritu de temor. Y después otros 4 hombres que anduvieron en la guerra con él, pues vencieron a esos gigantes. Ya no los mató el rey David, sino que los guerreros que andaban con él se aprendieron de él. Él abrió el camino porque él venció ese espíritu de temor. Ahora aquellos hombres podían vencer a aquellos gigantes porque andaban y aprendieron con David. Ese es un verdadero líder, el que enseña a otros a hacer lo mismo que él. Entonces, pero el Señor Jesucristo viene y él sí acaba con los enemigos para siempre, definitivamente. Y aunque estamos todavía en el mundo viendo todo cómo está trastornado, el Señor va a regresar, a acomodar, a poner orden por completo. Y por eso ese es el chiste, el punto de la gran tribulación, que el Señor quiere acabar con este sistema presente de política, de economía, de religión que hay en el mundo, que no le da ninguna gloria ni honor a Él, sino que lejos de eso los hombres se alejan cada día más de Él. Entonces Él quiere acabar con esto y quiere establecer su reino por los siguientes 1000 años. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesucristo venció la muerte, y en el libro de Hebreos vamos a leer algo por ahí, porque es muy importantísimo que aprendamos esto. Verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos toda la vida a esclavitud. Porque ciertamente Él no ayudó a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegase a ser un fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios se refieren, para hacer propiciación por todos los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces esta escritura que leímos está hablando del Señor Jesucristo. Dice de que Él, como nosotros los seres humanos, pues estamos hechos de carne y sangre por fuera, Él tenía que participar de lo mismo para poder ayudarnos y socorrernos. Aquí dice que Él vino a socorrernos a nosotros, no a los ángeles. Y dice que entonces, como nosotros tenemos un cuerpo de carne con sangre, pues Él vino y participó de lo mismo, y por eso nació. Por eso de la Navidad, porque tuvo que nacer como uno de nosotros, tomar un cuerpo como nosotros, y poder así efectuar la redención. Y también dice que al estar en un cuerpo físico, entonces Él ya está sujeto a ser tentado. Pero aquí dice que Él incluso en el sufrimiento no falló. En el mismo sufrimiento el Señor Jesucristo fue fiel cuando estaba crucificado en la cruz. La palabra de Dios dice de que todos le gritaban, los soldados, los escribas, los fariseos, muchos, los ladrones, bájate de esa cruz y te vamos a creer. A otros salvaste y a ti no te puedes salvar. Y lo injuriaban, lo ofendían. Pero Él no hizo caso de nada de eso, porque Él es fiel. Y murió allí en la cruz, y todo para salvarnos, porque allí fue donde Él mató a la muerte. Había una profecía allá en el libro de Amós, dice, donde, oh muerte, yo seré tu muerte, y el Señor Jesucristo, pues allí mató el pecado, la muerte, venció al diablo y todo. Y entonces aquí dice de que también a través de la muerte,
matar, destruir a aquel o quitarle el poder, anular la muerte, dice aquel que tenía el imperio de la muerte, el control de la muerte, el monopolio de la muerte, que era el mismo diablo. Tenía que morir porque solamente a través de la muerte él podía descender a las partes más profundas del abismo, dice la palabra de Dios. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice, y luego hace una pregunta, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y contesta, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, éste recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Los últimos versos entonces, ahí está diciendo de que todo lo que existe, toda esta creación y todo, es de Dios. Dice, y luego dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice, solamente el que tenga el corazón limpio y las manos puras, dice el corazón puro y las manos limpias. Y eso solamente el Señor Jesucristo. Por eso pudo vencer la muerte. Se hizo responsable por nuestros pecados, pero Él era inocente, Él era el Cordero de Dios, inocente. Entonces ahí en el Salmo 24 empieza a hacer unas preguntas. Dice, abríos puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Dice, Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Ábranse puertas eternas, dice, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Dice, ¿quién es este Rey de la Gloria? Jehová el poderoso en batalla es el Rey de la Gloria. Dando a entender de que todo este mundo, toda la creación, Dios la hizo. Y a alguien se la quería entregar. En el principio se la dio a Adán, pero la perdió por engaño del diablo. Se la entregó al diablo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, dijo, si te postras delante de mí, te doy este mundo con todos los reinos. Dice, porque a mí se me entregó, yo se la doy a quien yo quiero. Adán se la entregó por engaño, ¿verdad? El Señor vino a recuperarla. Entonces, luego, allí mismo el salmista empieza a hacer unas preguntas y respuestas. Cuando el Señor Jesucristo bajó, se tuvo que enfrentar a todo el imperio de la muerte ahí abajo. Y nunca jamás en la historia de la humanidad se habían abierto esas puertas eternas de allá del Seol para que alguien saliera de allí. Jamás nadie, ningún ser humano ha salido de allí, excepto el Señor Jesucristo. Por eso preguntan ahí, ¿quién es este Rey de la Gloria? Pues es el mismo Jehová de los ejércitos, dijeron allí. Es mismo Dios, así que háganse a un lado porque pues, no podemos detenerlo. Acuérdese que el Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Él dijo, unos dicen que tú eres el profeta Jeremías y le preguntó a ellos, ¿y quién ustedes dicen que yo soy? ¿Quién creen que yo soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le contesta de regreso y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló nadie, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, dice. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Jesús de sí mismo, dice, voy a edificar mi iglesia y ni las puertas del infierno nos van a detener. Por eso en el Salmo 24 preguntan los demonios, quien quiera que haya sido, ¿quién es este que se quiere salir de aquí? Y le contestan otros, es el mismo Dios. Allí se cumple lo que el Señor dice, desde allí se empieza a cumplir lo que Él dice, ni las puertas del infierno me van a poder detener. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro. ¿Usted cree que Pedro iba a poder hacer eso? Jamás ningún ser humano común y corriente ha podido salir del infierno. El Señor Jesucristo es Jehová, el Señor Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Se abrieron las puertas eternas allí porque el Señor lo dijo, ni las puertas del infierno me van a poder detener. Él venció la muerte, venció todos los gigantes que podemos enfrentar en nuestra vida diaria y aún después de morir, Él los venció. Por eso ya no debemos de tener miedo a la muerte. En el libro de Corintios, en el capítulo donde hemos estado hablando, en el capítulo 15 del libro de Corintios, vea lo que dice el escritor de Corintios, el apóstol San Pablo, una escritura muy, muy excelente para esto que estamos diciendo, porque encaja muy bien. Y es donde está hablando también el apóstol habla de este arrebatamiento en el capítulo 15, verso 50, dice, y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro y tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, tu poder? Dice, ya fue vencida. El Señor Jesucristo la venció, porque el poder de la muerte, dice, es el pecado y el pecado es la ley. Así que ya no debemos de tener ningún temor, porque el Señor Jesucristo ha vencido todo y vamos a seguir hablando la próxima vez de esto muy importante para que podamos vencer ese espíritu de miedo y de temor en Cristo Jesús. Acepte a Cristo como Señor y Salvador si no lo ha hecho, porque solamente Él es capaz de vencer todos estos gigantes para siempre, si tenemos fe en Él, si le creemos y vivimos para Él. Ahí lo dejamos con esta oración. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.